La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta su programa Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Voz de la Memoria, comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su espacio, Voz de la Memoria. Les saluda Sara Estrada y estoy con mi compañera y amiga Cris Araiza. Hola Sara, te cuento que en esta ocasión tenemos un tema muy interesante sobre los niños y los reformatorios en el México revolucionario, y para platicarnos de este tema tenemos como invitada a la maestra Rosa María Luna Alvarado. Cuéntanos un poquito de ella, Sara. Rosa María Luna Alvarado es doctorante en Historia, Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente trabaja en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Cuenta con mención honorífica en el Premio de Investigación Histórica Salvador Azuela con la obra Realidad y Utopía del Sistema Carcelario Mexicano, una cárcel llamada Belén, 1900-1916, otorgada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Además tiene un reconocimiento por su apoyo en la preservación del patrimonio documental en la Ciudad de México, otorgado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, Archivo Histórico del Distrito Federal, en diciembre del 2013. Y pues primeramente damos la bienvenida a nuestra invitada para que pues los salude a quienes nos están sintonizando. Bienvenida, maestra. Un placer estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Maestra, ¿qué le parece si iniciamos de una vez con el tema y nos cuenta, para irnos adentrando, cómo es que surge su interés por el tema, cómo llega a él, cómo lo encuentra? El interés por el tema de los niños durante la revolución, durante la guerra de facciones, que es de 1914 a 1917, se da cuando en el Archivo Histórico de la Ciudad de México se empieza a organizar un fondo que se llama Gobierno del Distrito Federal. Dentro de ese fondo se encuentran algunos expedientes denominados como corrigendos. Al revisar esta documentación me doy cuenta que hay muchos niños que son enviados a las escuelas correccionales por robar alimentos. En algunos casos, estos padres durante la guerra de facciones son llevados por su familia a la escuela correccional porque son abandonados, no los pueden mantener, y en otro momento dentro de la documentación se encuentran los informes de la policía en donde informan al gobernador del Distrito Federal que han encontrado varios niños abandonados en la calle. Dentro de los documentos se comenta que fueron traídos, algunos han llegado con los ejércitos constitucionalistas, villistas y zapatistas a la Ciudad de México, y que al no podérselos llevar el ejército cuando es retirado de la ciudad, los van dejando en la Ciudad de México. Entonces todos estos niños son enviados a las escuelas correccionales que se ubicaban en Tlalpan y Coyoacán. Así es como surge el interés por este tema. ¿Cómo describiría usted el contexto que se está viviendo durante este periodo, más o menos para darnos una idea de la magnitud de esta problemática? Bueno, el contexto histórico es que la Ciudad de México vive la entrada y salida de diferentes ejércitos. Entre ellos, un día amanece constitucionalista. El ejército es encabezado por Carranza, Álvaro Obregón, Pablo González, y en otro momento es desalojada e ingresan la convención, que está integrada por Villa y Zapata. A esto aunado a que la Ciudad de México vive una crisis económica, de hambre. Se da una hambruna en la Ciudad de México, no hay víveres debido a que la Ciudad de México es un lugar de abasto, no hay alimentos, tampoco hay agua, porque la ciudad, el sur está tomado por los zapatistas, no hay agua, no hay varias cosas, no hay alimentos, y dentro de este contexto pues es estos niños que vienen siguiendo
a los ejércitos y se quedan en la ciudad, no saben qué hacer, en algunos casos son huérfanos y se quedan a radicar aquí en la Ciudad de México. Entonces, una manera, y luego aunado a esto, mucha gente huyendo de la violencia llega a la Ciudad de México buscando protección, y esto hace que la población se aumente y se está viviendo también la entrada y salida del ejército. Este es el contexto en el que se da esta situación de estos niños que ingresan a las escuelas correccionales y los cuales son apresados porque como no tienen alimento, otros como los padres se unieron a la guerra, pues se quedan las familias abandonadas y tienen que sobrevivir. Entonces estos niños, al tener que sobrevivir, pues se ven obligados a robar, y roban prácticamente pequeñas cosas como unos puños de maíz, frijol, todo lo que forma parte de la dieta básica de los grupos populares, considerados así en ese momento, pues pobres, que no tienen nada que comer. En ese contexto es cuando surge estos niños, de los cuales yo empiezo a hacer un estudio de por qué son llevados a las escuelas correccionales, por qué son recluidos, y realmente pues lo que roban es prácticamente algo muy insignificante, claro, para poder sobrevivir. Y se puede considerar que durante esta época de movimientos sociales, políticos, movimientos armados, hay un incremento en el robo de elementos de la canasta básica en menores de edad, ¿o ya se venía viendo desde antes? Bueno, sí, durante el Porfiriato sí hay un robo, o sea, sí hay delito de robo y es perseguido, pero en este momento prácticamente del 14 al 17, lo que se da más en estos niños infractores es el robo de estos productos considerados como la canasta básica, o sea que puede ser maíz, frijol, piloncillo, algunas verduras, todo lo que sea que sirva para alimentar, porque aparte la ciudad vive una gran carestía. Está en 1915, para la Ciudad de México es considerado el año del hambre, o sea, la población está prácticamente muriendo de hambre. Algunos anales consideran que la entrada de los ejércitos, sobre todo el constitucionalista, llegan a comentar que fue sobre cadáveres, o sea, es común ver a la gente morir de hambre en la calle. Entonces es ahí donde estos pequeños pues roban prácticamente cosas, como lo mencioné, para sobrevivir. Y sí, en este momento, a lo mejor antes, durante el Porfiriato, robaban otras cosas como dinero o algunos ropa, porque también he encontrado eso en la documentación, que robaban ropa, pero para estas fechas sí es más básicamente alimentos, y todos relacionados con semillas, lentejas, arroz, todo lo necesario para comer. De estos niños que llegaban a delinquir, maestra, ¿habrá como algún registro o evidencia que nos diga si lo hacían, pues sí por necesidad, por hambre, o porque, no sé si estoy muy mal en pensar eso, pero de que llegaban a unirse a estos movimientos armados y que fueran como sus acciones ordenadas por algún superior, por así decir? Bueno, en lo que yo he revisado, lo que he encontrado, bueno, son las listas, y son como parte de los informes que da la policía. En algún momento lo que yo más he encontrado es que sí, son niños que, como te comento, se unieron a las filas de algún ejército, pero como las raciones son muy limitadas en el ejército, se ven obligados a robar. Desgraciadamente en las fuentes no menciona si los obligan algunos superiores del ejército, pero sí ellos mencionan en algún momento que son los encargados de mantener a la familia para que pueda sobrevivir. En este caso, bueno, no mencionan si la madre
es la que los manda a robar, no lo menciona, pero sí que ellos son encargados de mantener y son el sostén de la familia. Por otro lado, sí están las cartas de las madres en que una vez que son apresados estos niños, solicitan que les devuelvan a los niños, porque para este momento recordemos que el niño tiene un valor económico. Algunos de ellos se colocan como a la cabeza de la familia, se tienen que hacer cargo no solo de la madre, sino también del resto de los hermanos, los más pequeños. Y entonces estos niños tienen que luchar por mantener a la madre y al resto de los hermanos para poder sobrevivir en esta lucha armada que tuvo un gran impacto en la Ciudad de México para estos años. Y respecto a la sociedad civil, ¿cómo reciben este problema? ¿Cómo actúan y cómo le hacen frente? Bueno, para este momento la Ciudad de México también se organiza. Algunas familias de clase media regalan comida, regalan ropa a los niños, o sea, algunos tratan de mitigar la hambre, sobre todo en los niños. Entonces también se forman, por parte del gobierno se forman comedores públicos, asilos para dar comida y alimentación y educación a estos niños. Entre ellos, bueno, está la escuela correccional, ¿no? También, como yo mencioné anteriormente, la familia pobre que no puede sostenerse durante la lucha armada, porque recordemos, como hay escasez de alimentos, suben los precios. Entonces, en algún momento, un kilo de papas logra costar el salario de un profesor de primaria. Entonces, los salarios de los obreros son muy bajos y no pueden solventar los gastos. Entonces, muchas familias, y por otra parte el gobierno, dispuso que estos niños fueran recibidos también en las escuelas correccionales para que por lo menos tuvieran un plato de sopa o un pedazo de carne que comer y no anduvieran por la calle, porque también la sociedad también trata de controlar, porque las crónicas mencionan que hay muchos niños abandonados en la calle pidiendo limosna, tratando de sobrevivir. Bueno, ante una crisis que también vivió la clase media y alta, porque los alimentos se encarecieron muchísimo. ¿Cuál era la edad considerada? Bueno, más bien, la edad que se toma para considerar a un niño como menor de edad durante esta época. El Código Penal de 1871 lo considera menores de 18 años. Okay. Entonces, dentro de los niños que ingresan a las escuelas correccionales, pues hay pequeñitos desde 3 o 4 años hasta los 18 años. Recordemos, bueno, en lo que yo encontraba en la documentación, en cuanto un niño podía caminar y podía era llevado por más niños a los lugares donde cometían como pequeños hurtos, lo que encontraran, pero todo relacionado con la comida, desde pan, piloncillo, azúcar, todo lo que sirviera para comer. Sí hay niños pequeños desde 3 años, en lo que yo he encontrado relacionado en las escuelas correccionales para estos años. ¿Se podría considerar que estos reformatorios estaban cumpliendo una doble función al tomar en cuenta que, como usted menciona, muchas veces se optaba por llevar a estos niños más que a manera de castigo o sanción, pues más bien para protegerlos de una necesidad que imperaba en ese momento? Yo creo que las casas de corrección sí cumplieron esa función, y yo considero que los grupos populares o los pobres que vivían en la Ciudad de México las utilizaron para que estos niños pobres, sí, por una manera no los podían cuidar porque a lo mejor la madre tenía que trabajar, el padre fue al campo de batalla, fue una manera también que consiguieron de que el gobierno se hiciera cargo de la educación de estos niños, no solo en la alimentación, sino que les enseñaran un oficio, porque hay que recordar que en estas escuelas correccionales a los niños se les enseñaba a leer, se les cuidaba si estaban ahí, y se les enseñaba también un oficio para que cuando salieran de ahí pudieran dedicarse a trabajar ya en uno de los talleres de la Ciudad de México o en otros lugares, porque también en este momento llegó mucha gente fuera de
fuera de otros estados de la República, y al no tener como estas redes de apoyo, quién cuidara a estos niños, quién los vigilara, quién se hiciera cargo de ellos mientras los padres trabajaban, también la correccional fue para ellos una opción para que los cuidaran. En cierto momento, después que la familia se estabilizaba en un lugar, tenía trabajo y tenía vivienda, regresaba por estos niños, los que tenían padres. Algunos, pues los que habían sido abandonados, pues nunca regresó nadie por ellos hasta que cumplieron la mayoría de edad para salir y valerse por sí mismos con el oficio que habían aprendido dentro de la escuela correccional. También hay familias que no podían tener hijos que acudieron a estos lugares para adoptar niños o para hacerse cargo, porque también hay esa idea de que estos niños son entregados a familias que los pudieran educar y cuidar dentro de una buena moralidad o un buen ejemplo. ¿Cómo era el modelo administrativo que se tenía en estas correccionales? Como dice usted, pues ya fuera que las familias los dejaran durante cierta temporada en lo que se estabilizaban, o ya de plano cuando los abandonaban, que pues hasta que cumplieran la mayoría de edad. Pero por ejemplo, un niño menor de edad que ingresaba podía salir por su propia cuenta si él decidía no querer estar ahí, y sobre todo quiénes eran quienes se encargaban de brindar, por ejemplo, las lecciones de lectura o de preparar los alimentos. ¿Cómo era la administración? Bueno, dentro de la administración era como una escuela. Había una directora, había profesores que se encargaban de impartir las clases. Aquí hay que mencionar que estaba completamente muy marcada la diferencia por sexos. En las escuelas de niñas se les enseñaban oficios más relacionados al hogar, como la cocina, preparar alimentos, el bordado, sí sabían leer, pero estaba más encaminado como a manualidades. En el caso de los varones, bueno, también había un director, profesores, que les enseñaban algún oficio, como era la carpintería, sastrería, carpintería, panadería, que eran más oficios como manuales. En cambio, la educación era más dirigida a que solo ambos sexos aprendieran a leer y aprendieran las reglas básicas de la aritmética, como sumar, restar, multiplicar y todo lo que les sirviera a lo mejor para después dedicarse al comercio. Y por otra parte, algunos niños que no tenían familia y que nunca regresaron por ellos, escribían cartas afuera, a ver si alguien, un dueño, un propietario de algún taller o se interesaba por ellos, entonces ellos decían, bueno, yo soy, escribían la carta a estos propietarios de talleres para ver si estaban interesados en que les dieran trabajo. Y si el maestro fuera de la escuela estaba interesado en este niño, pues él se comprometía ante las autoridades a que le iba a dar trabajo a este niño. También por estos años de la Revolución y posteriormente durante el Porfiriato se tiene un gran control que la gente no esté, o los oficios en la calle. Hay un gran control sobre la gente que trabaja en la calle, que estos niños no anduvieran vagando por la calle, porque tienen este miedo que prácticamente se conviertan, es una línea muy delgada entre trabajar en la calle y convertirse en delincuentes para la época. Entonces tienen como este gran miedo, y asegurarse de que estas personas de los talleres les dieran trabajo era una manera de garantizar que estos niños no anduvieran vagando por la calle y estuvieran también cuidados por estos maestros que se comprometían a darles trabajo y cuidarlos. Entonces solamente así lograban salir. Y dentro del reformatorio, ¿tenían la posibilidad de obtener un empleo que fuera remunerado de alguna manera? Sobre todo pensando en los adolescentes que estaban cercanos a cumplir ya la mayoría de edad. Dentro del reformatorio hay como pequeños pagos, porque hay empresas que también contratan como el trabajo de los niños que están ahí y se les paga un salario.
No es un gran salario como el que recibe un niño que trabaja en un taller y que no está recluido, pero sí hay pequeños, reciben una pequeña cantidad de salario. También hay otros premios, como estas mujeres de la sociedad mexicana regalaban libros y otros tipos de compensaciones, ropa, juguetes, a aquellos niños que obtenían buenas calificaciones. Y bueno, aparte de que estaban cubiertas todas sus necesidades al interior por el gobierno del Distrito Federal. Entonces, estos niños cuando salían de ahí, pues sí recibían un salario. Uh-huh. No igual que un adulto, porque siempre se les pagaba menos a los niños. ¿Qué tipo de actividades eran las que podían pues encargársele a los niños y ser remuneradas? Pues el trabajo, te digo, que hacían algunas empresas, por ejemplo, contrataban a las niñas para la elaboración de flores o ciertos bordados. En el caso de los niños, pues algunos hacían como actividades y presentaban sus trabajos, y los que eran mejores elaborados y los que tenían mejores calificaciones, pues sí, ellos obtenían un poco de un salario o un premio. Ok, maestra, pues llegó el momento de hacer una pausa. Recuerden que están escuchando Voz de la Memoria y estamos charlando con la maestra Rosa María Luna Alvarado. Nos cuenta sobre niños y reformatorios en el México revolucionario. Ya volvemos. Ya regresamos a su espacio Voz de la Memoria. Le recordamos, por supuesto, que este es auspiciado y patrocinado por la ahora Facultad de Ciencias Sociales. Les recordamos que nos encuentran en todas las plataformas con ese nombre, Voz de la Memoria. Estamos en Spotify, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. YouTube, por supuesto que sí. Y pues para recordarles, el día de hoy estamos en entrevista con la maestra Rosa María Luna Alvarado. Hay que hacer una aclaración porque estuvimos tratando el tema en el bloque anterior, pero nos hizo una observación la maestra durante el corte y nos dice que más bien es en principio durante la guerra de facciones, y en segunda no se consideraban todavía reformatorios sino escuelas correccionales. Maestra, ¿nos puede contar un poquito más sobre esto? Las escuelas correccionales surgen durante el Porfiriato. Estas dos, la Escuela Correccional de Varones se ubicó en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, y la Escuela para Mujeres se ubicó en Panzacola, en el barrio de Panzacola, en Coyoacán, ambas al sur de la ciudad, porque se venía discutiendo de que se tenían que crear un lugar especial para los niños que cometían un delito, porque antes de la creación de estas escuelas, estos niños estaban en la cárcel de Belén. Entonces, con el gobierno de Porfirio Díaz se crea estas escuelas para recibir a los niños que habían cometido delitos. Y también quiero aclarar que se crearon para recibir niños delincuentes, pero también niños bajo la categoría de asilados, o sea que los padres, como ya había mencionado, los llevaban ahí porque no se podían hacer cargo de su educación, y estos recibían el nombre de asilados. En un principio se tenía pensado que pagaran como una pensión, o sea, los padres pagaran una cantidad de dinero para que estos niños estuvieran ahí en estas escuelas correccionales, pero como la mayoría de los padres eran pobres, pues ya el gobierno de la Ciudad de México decidió no cobrarles nada. Entonces estos niños estaban en calidad de asilados. Quiero mencionar que estas dos escuelas recibían exclusivamente niños que radicaban en la Ciudad de México. Durante la guerra de facciones se hizo una excepción y recibió a niños que habían llegado, como ya lo mencioné, siguiendo a los ejércitos que venían de las diferentes partes de la Ciudad de México, principalmente a constitucionalistas, porque también quiero recordar que para esa fecha Villa había mandado a muchos niños a Chihuahua, donde él fundó la Escuela de Artes y Oficios. ¿Cuál era el papel que desempeñaban estos niños durante la guerra de facciones?
Bueno, la mayoría de estos niños, los que cometieron y que fueron ingresados por esos delitos de rebelión y sedición, como lo tipificó el Código Penal de 1871, pues la verdad fueron niños espías, niños que llevaban la correspondencia o mensajes de un lugar a otro, fueron niños que también repartieron propaganda para apoyar al movimiento constitucionalista, afuera de panaderías, afuera de boticas, afuera de diferentes lugares. Estos niños participaban repartiendo propaganda, algunos otros eran espías, avisaban si llegaba alguna tropa, otros se encargaban, en el caso de las niñas, de preparar la comida, aunque quiero mencionar que en el caso hubo 2 niñas o varias niñas que ingresaron a la escuela, a las escuelas correccionales para mujeres, porque eran soldadas. O sea, estas niñas sufrieron una masculinización, es decir, se cortaban el cabello completamente, se vestían como hombres, y estas niñas, bueno, sí fueron acusadas más de rebelión, porque algunas de ellas llegaron a comandar ejércitos, sobre todo villistas fueron las que sufrieron esta masculinización. En el caso de las niñas también mencionan que se dedicaban a carrear agua, a preparar la comida, varias cosas. Algunas de ellas habían perdido ya a sus padres durante la lucha armada y decidieron quedarse con el ejército. Entonces ellas prácticamente crecieron dentro, protegidas de cierta manera por el ejército. ¿Y el ejército contaba con tal vez con alguien designado a cuidar a estos niños, o cómo era el cuidado, sobre todo pensando en la edad temprana, antes de caminar, por ejemplo, en su alimentación? Dentro del ejército, ¿cómo era el cuidado de estos niños? Bueno, los que todavía no caminaban, pues hay fotografías en donde se ve a las madres cargando a sus hijos, con rebozos. Los más grandes a veces cuidaban a los más pequeños. La alimentación, bueno, en algunos casos, pues cada quien se les, por ejemplo, el ejército villista, pues era un ejército que se le pagaba, entonces algunas veces recibían comida, suministros de estas cosas. En el caso de los niños, que como mencioné al inicio, que no lograban dentro del ejército que los demás compartieran estas raciones de comida, porque también era muy limitada, pues salían a buscar y a robar. Por eso también los habían ingresado a las correccionales. Entonces ellos, una vez que ya eran más grandes, como de 9 o 10 años, y el ejército no les proporcionaba la comida, pues ellos trataban de buscar lo que podían conseguir para comer. En este caso, pues muchos de estos niños que llegaron a la ciudad y al no encontrar qué comer, pues se dirigían a las estaciones del ferrocarril en la espera de que llegaran los alimentos. Eran los que se subían a los vagones a buscar comida, maíz, manteca, piloncillo, carbón también, porque para estas fechas en la Ciudad de México se da una escasez de carbón. Recordemos que la mayoría aún cocinaba con carbón, y el carbón también se escaseó porque era utilizado como combustible para el ferrocarril. Y aquellos niños que no fueron protegidos o acogidos por el ejército, pues fueron en gran parte los que ingresaron a estas escuelas correccionales. Nos dice que, por ejemplo, los más chicos, bueno, los niños de brazos, pues estaban con sus madres, los que ya caminaban, pues ahora sí que pues vivían de lo que se les podía dar, o de plano recurrir al robo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaba? O bueno, no sé, ahorita me decía Cris de que con aquellos niños que llegaban a perder a sus padres y que eran pues niños de brazos, o por ejemplo, no sé si dentro de este movimiento había niños que sus padres no estuvieran dentro es decir, que por el camino se iban uniendo los menores, o incluso no sé si llegaban pues a ser secuestrados o no sé, algo así, maestra. La verdad eso no lo he encontrado en las fuentes. Okay. Y a lo mejor sí, o tal vez hubo niños o niñas que se hicieron cargo de los niños más pequeños.
por ejemplo, si eran hermanos y los padres habían fallecido, pues los hermanos mayores eran los que se hacían cargos de estos niños. En cuanto a niños secuestrados, pues lo único, ahí sí no me aventuraría a decir si algunos fueron secuestrados. Yo lo que he encontrado, bueno, fue también que muchos padres que dejaban a sus niños a cargo del campamento, o sea, cuidado de los demás soldados y las demás soldaderas, y que ellos por algún momento tenían que salir fuera a cumplir alguna misión que les encomendaba el ejército. Lo único que he encontrado, bueno, fue que en algún momento estos niños se salían del cuartel y se extraviaban, y entonces eran recogidos por la policía en el caso de la Ciudad de México, y eran llevados también a la escuela correccional, y pasaban meses en los que los padres estaban en batalla y después regresaban a este cuartel donde habían dejado a sus hijos, y al no encontrarlos, pues empezaban como a buscarlos, y entonces los encontraban en la escuela correccional, porque como no conocían la ciudad de estos niños, pues se perdían fácilmente y no sabían regresar. Eso es en el caso lo que yo he encontrado en los documentos de estos niños, que se salían del cuidado de las soldaderas y soldados, y bueno, al extraviarse eran enviados a la escuela correccional. Ok, nos mencionaba hace un momento que los niños cumplían con funciones muy específicas, como la de ser espías. ¿Este conocimiento, recibían un entrenamiento formal para desempeñar esta función o era meramente empírica? Más bien yo creo que como se dedicaban a estas actividades, era porque como que no levantaban sospechas de los gendarmes o de la policía que se encargaba de vigilar a los sediciosos. O sea, era más fácil que estos niños se movieran de un lugar a otro sin levantar sospechas. En cuanto si eran adiestrados o no, eso sí, no he encontrado algo específico ni en la historiografía que trabaja la infancia su participación durante la revolución, no lo he encontrado. Sí es una buena pregunta, pero no he encontrado eso en los libros ni en los documentos he encontrado eso. Si son adiestrados o todo eso. Adiestramiento militar sí recibían, o sea, manejar, tocar en la banda de guerra y ese tipo de cosas, sí, pero en cuanto a si se les educaba especialmente para ser espías, no lo encontraba en la historiografía ni en los documentos que he revisado de estos niños que ingresaron a la escuela correccional. Hablando de la escuela correccional, maestra, ¿cómo era el financiamiento? Digo, sí nos mencionó en un momento que pues de repente recibían recursos de las familias, ¿no? Que podían por ahí soltar algo. ¿En su totalidad eran patrocinadas por estas familias o había alguna intervención por parte del gobierno federal o de los estados? La escuela correccional, las dos escuelas correccionales que yo menciono eran auspiciadas por el gobierno del Distrito Federal. O sea, el gobierno les daba dinero para la manutención de estos niños. ¿Y algunas asociaciones civiles también, maestro, se puede considerar así? ¿Las ayudas que recibían por parte de lo social o eran meramente así como ocasionales? Eran como ayudas altruistas de las damas de sociedad, pero pues podrían ser en Navidad o en ocasiones especiales en Navidad. Era cuando más recibían apoyo de estas damas o de estas sociedades, que era, como ya mencioné, otorgarles juguetes, regalos y comida. Sin sonar así como muy, muy elitista, muy clasista, no sé. De los niños que, por ejemplo, pues ya ve que también nos dijo que en ocasiones pues estas grandes señoras, por así decir, de esa época, volteaban a ver a los niños que tenían como buen desempeño académico. ¿Habrá algún registro, maestra, o algo por el estilo que nos diga si uno de estos niños o niñas
llegó a trascender, pues ahora sí lo que conocemos como historia? Hasta el momento no he encontrado algún niño que haya sobresalido, no. La mayoría, en algunos casos, como ya lo mencioné, eran adoptados por familias que les pudieran dar una buena educación, pero la mayoría de estas señoras pertenecientes a la élite o a las clases medias, pues muchas veces adoptaban a las niñas, más a las niñas que a los niños, pero siempre eran actividades como de servicio doméstico. Las empleaban en algunos casos como sirvientas. Y respecto a estas escuelas correccionales, ¿había algunos requisitos que se tuvieran que cumplir para que un niño fuera aceptado en esta escuela, o algún impedimento así muy específico para que no lo fuera? ¿Cualquier niño tenía acceso a estas escuelas? Primero, para el ingreso en calidad de asilados, porque la otra, el ser asilado, bueno, el que cometía un delito, pues era sentenciado por un juez y tenía que ingresar. Ese ingresaba con la calidad de delincuente. Y en dado caso, la correccional, como lo mencioné, recibía a otros que eran niños asilados. Estos niños asilados eran recibidos siempre y cuando el padre comprobara, o la madre, que eran pobres. O sea, que no tenían para alimentarlos, y aparte los padres tenían que mencionar cómo era el carácter de este niño. Los padres decían que, bueno, que estos niños tenían conductas anormales, en el caso con tendencias a la delincuencia, que eran incorregibles, que se portaban mal, que no querían trabajar, que no los obedecían y que tenían un mal comportamiento. En el caso de los niños, en el caso de las niñas, los padres construyen un discurso de que les gusta mucho platicar con los hombres, que son como coquetas y todo eso. Entonces, como que tienen miedo de que estas niñas tengan tendencias a la prostitución o se dediquen cuando sean mayores a la prostitución. Y argumentando estas cosas, el gobierno acepta a estos niños porque los considera como que tienen conductas antisociales para la época, y decide hacerse cargo de su educación. Y bueno, como ya lo había mencionado, gratis, o sea, los padres no pagan nada por la educación. Y una vez que ya estas niñas eran educadas y corregidas de estos comportamientos, pues son entregadas a los padres. Ok, entonces había dos maneras de entrar, que era como una sanción y, digamos, así como voluntad de los padres. Uh-huh. Ok. Sí. Se creaba un perfil de los niños. ¿Esto no daba pie a crear también estereotipos que pudieran afectarlos de manera social? Bueno, claro que sí, estos niños pues eran estigmatizados, pero pues ya también eran estigmatizados y también relegados por la familia, porque también eran los primeros que hacían como el proceso de relegación, ¿no? Quienes observaban mal conducta, pues eran enviados ahí. Qué impresionante, maestra, porque tanto con esta charla que hemos tenido con usted, como pues algunos acercamientos que hemos tenido propiamente aquí en la escuela, hemos visto cómo pues a los menores, a los niños, hasta cierto punto en la historia se les ha tratado como si fueran adultos, pero chiquitos, ajá, y es como de que pues no, o sea, las infancias merecen otro tipo de trato, ¿no? Y sí es como bien impresionante cómo anteriormente pues tenían sanciones como si se les tratase de un adulto, y cómo... Y funciones. Uh-huh, y cómo posteriormente pues vemos de lo que usted nos ha estado hablando, que son las escuelas correccionales. Pues maestra, no sé si usted quiere agregar algo más, algo que se nos haya pasado por ahí, preguntarle. Al mencionar, solo para finalizar, bueno, sí, a finales del Porfiriato hubo una construcción sobre la infancia, ¿no? Ya nos empezaron a ver como pequeños adultos, lo que tú mencionabas, ¿no? Pero también es cierto que la infancia de los grupos pobres, que son los que principalmente están en las escuelas correccionales, es diferente, porque son niños
que, como ya mencionaba, tienen un valor económico para sus padres. Entonces muchos de estos niños de edad pequeña empiezan a apoyar económicamente a sus padres, vendiendo periódicos, vendiendo dulces, trabajando en la calle, y que de cierta manera las autoridades llegaron a considerar que era un peligro que estuvieran en las calles. Entonces, también eso es lo que se trata de controlar, ¿no? O sea, como que estos niños no se conviertan en un futuro en delincuentes, sobre todo en el porfiriato. Aunque bueno, que trabajar en las calles ni nada de eso, para muchos niños pues no representó ningún peligro, porque algunos sí estuvieron vigilados por sus padres, tuvieron como mayor control. Bueno, así súper rapidísimo se me vino a la mente tres cuestiones. La primera de si, bueno, como mencionaba Cris, si la manera en la que los niños ingresaban a estos correccionales, pues una era si los padres los llevaban por tener conductas inapropiadas y la otra por cometer delitos. En las familias acaudaladas había casos en los que los padres por voluntad dijeran, no, mi niño se está portando mal y lo tengo que meter a la correccional. Y las otras de cuándo dejaron de operar estas correccionales, o si hubo también en algún punto sobrepoblación de niños en ambas. Bueno, la sobrepoblación siempre estuvo presente en estas escuelas correccionales. En cuanto a los niños de la clase alta, si se portaban mal, me imagino que eran llevados a otros internados, no a las escuelas correccionales. Durante el siglo, a principios del siglo pasado, era muy común amenazar a los padres amenazaban a sus hijos: si no te portas bien te voy a llevar a la escuela correccional, ¿no? Era muy común amenazar con que era una forma de castigar a los hijos, ¿no? Llevarlos a las escuelas correccionales para que se portaran bien. Siempre tuvieron sobrepoblación. De hecho, durante la guerra de facciones y la situación de hambre que vivió la Ciudad de México, muchos de estos niños fueron entregados a las familias, otros fueron puestos en libertad porque la escuela ya no los podía mantener, y fueron algunos trasladados a la cárcel de Belén, y otros pues fueron repartidos con quien temporalmente los pudo aceptar. En las escuelas correccionales se cierran en la década de los años 20 del siglo pasado, cuando se crea el tribunal para menores. Es cuando dejan de funcionar estas dos escuelas. Muy bien, maestra, pues desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo y solo nos queda darle las gracias por su tiempo, por su participación y por compartirnos todo esto que es parte de su trabajo. Y les recordamos a quienes nos escuchan que nos pueden sintonizar todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde por Radio Universidad del 104.1 de FM, y también nos encuentran en todas las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Voz de la Memoria, donde también pueden encontrar las entrevistas que hemos realizado por si se las perdieron. Y también recordarles que la facultad cuenta ahorita con la licenciatura en Historia, claro, y la maestría en Historia del Noreste Mexicano. Una atenta invitación para todos los que gustan de la historia. Las puertas de la ahora Facultad de Ciencias Sociales están abiertas para ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos y nos estamos escuchando en la próxima. La Facultad de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.